Que el Señor te bendiga. Este día quiero concientizar a todas aquellas personas que piensan esto y quiero que reflexionemos en la palabra del Señor en San Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, en muchas ocasiones las personas dicen: sí, Dios es poderoso, Dios nos ha perdonado, sí, es que yo sin Dios no soy nada. Pero hay personas que pueden decir eso. O sea, es que fácil es decir Señor, Señor, ¿verdad? Pero aquí dice, y la palabra de Dios es verdadera. Su palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no basta con proclamar o decir: sí, yo reconozco que hay un Dios, pero tu vida ¿cómo está? ¿Haces la voluntad del Señor o estás viviendo conforme a tus deseos y deleites? Porque esa es la diferencia. Muchas personas existen y dicen: sí, yo creo en Dios, y se queda hasta ahí su vida. Sí, yo sé que si yo estoy vivo es por Dios. Sí, está bien que digas eso, pero eso no basta para que tú seas salvo. Eso no basta para que estés haciendo la voluntad de Dios, porque su palabra es clara. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no aquella persona que diga: sí, yo creo en Dios, sí, yo sé que Dios es misericordioso y ya te salvaste, ya eso es todo. No es hasta ahí. Entonces yo te concientizo este día de que si tú piensas o has estado pensando de que por creer en Dios ya eres salvo, ya estás justificado, no es así. Porque dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, ya no vas a vivir vos, sino que vas a vivir conforme a todo lo que dice en la palabra. Entonces, si en la palabra dice que no mintamos, hay que vivir conforme a eso, o sea, no mentir. Si Dios dice que debemos de hablar con la verdad, debemos hacerlo. Porque existen muchas personas que pueden ir a una iglesia y pueden decir: yo pertenezco a tal iglesia, a esta iglesia, y que no sé qué, pero eso tampoco te salva. Te salva, y sabemos que la salvación es por obra, para que nadie se gloríe, pero sabemos que Dios nos ha perdonado, nos ha justificado, y que nosotros, nuestra relación con Dios es hacer la voluntad de Él, ya no vivir conforme a nuestros delitos, ¿verdad? No conforme a nuestros deseos, sino que vamos a vivir conforme Dios manda en su palabra. No basta solamente con proclamar o decir: yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios es misericordioso. Sí, todos lo saben, pero estás viviendo conforme a lo que Dios manda. Y te voy a volver a leer el versículo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú dices ser un hijo de Dios, si tú dices creer en Cristo, haz la voluntad del Señor, vive para Él. Ya no vivas según tu carne, sino que vive conforme a todos los estatutos que Él nos ha dejado en su santa palabra. Que el Señor te bendiga.